A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto El secuestro, primero que todo, uno no se lo desea a nadie. Tumaco tiene algo que atrae a los grupos al margen de la ley. Y fue uno de los falsos positivos porque si uno recoge testimonios, hubo personas que los encontraban en la calle. Hemos vivido cosas impresionantes porque Urabá ha sido muy violento. Todo. Ustedes saben que el norte del Cauca ha sido muy afectado por las dinámicas de la violencia. Mi prima es de la Unión Patriótica. Ella vino amenazada de fundación. A los 11 años fui reclutada en unas condiciones. Ellos aprovechaban de las oportunidades. Tiempo de restaurar. Una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz con el apoyo de la Unión Europea como parte del convenio con ICTJ y la producción de Javeriana Estéreo. Hoy presentamos 7 esperanzas. Muchas tuvieron que dejar su tierra, otras no volvieron a ver a sus seres queridos. Miles perdieron de vista a sus hijos. En nuestro país hay 9 millones de víctimas del conflicto armado que aún esperan conocer la verdad, que han perseverado para que se haga justicia y haya sanciones. La Jurisdicción Especial para la Paz es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Está encargada de investigar, juzgar y sancionar los más graves crímenes ocurridos durante 50 años de conflicto armado hasta el 1 de diciembre de 2016. La dimensión y el impacto de lo sucedido durante ese periodo es inmensa. Por eso, la JEP le ha dado prioridad a la construcción de macrocasos. En ellos están incluidos los crímenes más graves y representativos. Se trata de 7 grandes casos. Cada uno de ellos tiene un número significativo de víctimas y de hechos victimizantes y espera dar respuesta a las demandas de verdad y responsabilidad. Ya deciden quitarme la venda de los ojos y les digo, ¿qué pasa? ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Me van a matar? Dicen, no, la verdad nosotros nos presentamos, somos del Frente 21 de la FARC. Si lo quisiéramos haber matado, lo hemos hecho ya, los jefes quieren hablar con usted. 21.396 es el número de víctimas de secuestro por parte de las FARC-EP en el marco del conflicto armado en Colombia. La gravedad de ese crimen, su sistematicidad y la huella que dejó en la sociedad colombiana son razones para que la Jurisdicción Especial para la Paz haya considerado que el secuestro es uno de sus grandes casos. Es el caso 01, llamado Toma de Rehenes y otras graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC-EP. Porque pues la forma en la que he tenido que aceptar y vivir cada una de las situaciones que se dan con respecto al secuestro de mi papá, porque no es solamente como tener un padre ausente. Sí, mi mamá es mi papá y mamá, pero es una carga psicológica, emocional, que se vuelve física muchas veces, de entenderlo, de sobrellevarlo. Las FARC-EP cometieron graves privaciones de la libertad. Esto fue el resultado de patrones, prácticas y políticas definidas por la organización. Por eso, la Jurisdicción Especial para la Paz estableció un macrocaso para que la gravedad y la dimensión de los delitos sea investigada, juzgada y sancionada de manera prioritaria. Y víctima directamente yo de 2 secuestros, uno en el departamento del Meta en el año 2000 por el Frente 27 de las FARC de esa zona, en plena zona de extensión. El segundo secuestro fue en el año 2003 en el departamento de Puerto Príncipe Bichada por el Frente 16 de las FARC también, pero se le atribuyen los 2 a las FARC, diferentes frentes y años. El caso 01 les da prioridad a estos hechos cometidos por las FARC-EP entre 1993 y 2012. Para las FARC, el secuestro cumplía finalidades distintas: cobrarles a familiares y allegados grandes sumas de dinero a cambio de la libertad del secuestrado,
También se utilizó como forma de presión para el canje de presos y fue además un poderoso método de control territorial. Después, por los mismos operativos que había de parte del ejército, me mueven para otro sector, más adentro, por el Cañón de las Hermosas. Entonces ahí ya pasa uno a cambuches improvisados. Entonces, pues lógicamente que en ello, pues a veces la comida no se podía. Entonces la panela, o de pronto algo de arroz, pero eran caminatas. Entonces, ¿qué sucedía? Que en el momento de querer hacer una necesidad, pues tocaban en un hueco y con la persona ahí viendo que tú hacías tus necesidades, pero que no te fueras a volar. En enero de 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz imputó al antiguo secretariado de las FARC-EP crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra por secuestros. Según la ley penal vigente, las FARC-EP cometieron los delitos de secuestro extorsivo, secuestro simple y toma de rehenes. Las FARC reconocieron su responsabilidad. Ante este reconocimiento, las víctimas han presentado sus observaciones. Algunas víctimas han relatado lo vivido en cautiverio. Otras han dado cuenta de lo que han significado los años de búsqueda de sus seres queridos y la incertidumbre de su paradero. Todas ellas esperan conocer la verdad y que las FARC asuman su responsabilidad. Así, avanza la JEP en su tarea de investigar, juzgar y sancionar el grave crimen de secuestro cometido durante el conflicto armado colombiano por parte de las FARC. En el departamento de Nariño fue muy cruento el conflicto. Participaron muchos actores de este conflicto. Y durante ese conflicto hubieron muchas víctimas. No solamente las que pudimos causar nosotros, sino de los actores que participamos en estos conflictos, que fueron múltiples, no solamente fuimos nosotros. Entonces, ese es el compromiso y nuestra participación. Entre 1990 y 2016, el conflicto armado tocó con todas sus formas de violencia a los municipios de Barbacoas, Tumaco y Ricaurte en Nariño. Desplazamiento forzado, desapariciones forzadas, secuestro, violencia sexual y de género, así como minas antipersonal. Es una zona habitada por comunidades afro, pueblos indígenas y poblaciones campesinas. Por el impacto del conflicto y la sistematicidad con la que ocurrió el daño al territorio y sus habitantes, la JEP definió el caso 02. Es lo mismo porque es lo mismo, o sea, es la misma geografía. Es la misma geografía, Ricaurte, Barbacoa, Tumaco, eso viene siendo prácticamente lo mismo, donde un grupo se estacionó en Barbacoa y dicen, no, yo aquí sobrevivo. Y ahí es donde viene que ellos dicen, no, por su geografía, yo aquí peleo como sea, pero no me voy. Y por Barbacoa es acceso a llegar a Tumaco, por Barbacoa es acceso a llegar al charco. O sea, eso geográficamente ellos llegan y se unen, porque ellos, todos los grupos buscan es llegar a Tumaco. En Nariño, puntualmente en el territorio priorizado, Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, entre 1995 y 2012 ocurrieron más de 160 homicidios de indígenas awá. Entre 2003 y 2010, 10 masacres dejaron 57 víctimas mortales. Entre 2002 y 2012 ocurrieron por lo menos 18 desplazamientos masivos. Por su parte, las comunidades afrodescendientes de la región han sufrido impactos profundos en su estructura social. La multiplicidad y gravedad de los crímenes cometidos llevaron a que la JEP dispusiera la mayor cantidad de recursos posibles para investigar, juzgar y sancionar a los responsables relacionados con el caso 02. Mi desplazamiento se dio el 29 de enero del 2013 por el grupo armado desaparecido ya FARC, hoy partido político, el Frente 29 de la columna Nieraldana, la columna móvil. Desde el momento en que llegamos a Bogotá, digo llegamos porque fuimos un grupo de líderes los que salimos desplazados, cerca de 50 personas con esas familias, 8 familias. Lo que más sufrió la comunidad de Ricaurte fue el desplazamiento,
y los asesinatos que hubo hacia muchos líderes. Como les comentaba anteriormente, que el 80% es comunidad indígena. La comunidad indígena, en medio de su autonomía constitucional, defendía su territorio, y como ideológicamente como indígenas pues no se ha participado de la guerra, más bien se trabaja con la Guardia Indígena, y producto de los reclamos de que no asesinen a compañeros indígenas, cuando se les decía a las FARC o a otros también grupos armados, porque la comunidad indígena padeció asesinatos de grupos al margen de la ley y también de la fuerza pública. 3 de los grandes casos definidos por la Jurisdicción Especial para la Paz tienen un enfoque territorial. Es decir, que esos casos se priorizaron porque las violencias cometidas en el marco del conflicto armado afectaron la vida de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, junto con el territorio, el agua y la vida que habita allí. Además de lo ocurrido en Nariño, se tiene en cuenta a Urabá, que compone el caso 04, y al norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca para el caso 05. Soy compareciente de la Jurisdicción Especial para la Paz por hechos ocurridos en el departamento del Casanare, en la Brigada 16. Estoy actualmente en audiencias de ampliación donde se han comentado la verdad de los procesos en los cuales yo participé. Estos procesos todos fueron en circunstancias que ya conoce el país, circunstancias que por presiones o situaciones que se vivieron en nuestra institución nos conllevaron a estas decisiones y a los mal llamados falsos positivos. La Jurisdicción Especial para la Paz estableció que son 6.402 las víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, es decir, 6.402 víctimas de falsos positivos. Por su masividad, los falsos positivos ameritaron la apertura de un macrocaso, el 03. Según la primera fase de investigación, los asesinatos ocurrieron principalmente en Antioquia, la costa Caribe, norte de Santander, Huila, Casanare y Meta. Soy víctima porque mi hijo fue asesinado, fue presentado como falso positivo. Mi hijo era el mayor de 4 hermanos. Él no estaba estudiando actualmente porque estábamos en una situación bastante crítica y él dijo, madre, yo te ayudo con los otros muchachos pequeños, yo me dedico a trabajar un poco mientras los pelados van organizándose más. Él acababa de prestar servicio militar cuando se dedicó a venta, él vendía libros y cosas, todo lo que podía vender, vendía en los buses intermunicipales. Después se fue a vender a los pueblos. Bueno, con eso él me ayudaba. En el macrocaso 03, asesinatos ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado, la JEP estableció que las víctimas fueron en su mayoría campesinos, indígenas y pobladores de zonas rurales, inicialmente señalados de ser colaboradores de la guerrilla, pero luego fueron habitantes de zonas urbanas en condición de vulnerabilidad. Este crimen se ejecutó bajo un patrón claro. Las bajas servían de indicador de éxito militar, y ese éxito fue recompensado con ascensos, dinero y hasta vacaciones. A nosotros nos abrieron a cada quien, hicieron varios grupos, ustedes se van para allá, usted y esto, hasta la hora de la madrugada la misma noche, porque eso fue un 7 de marzo del 2007. Sí, un 7 de marzo del 2007 fue eso. Y bueno, en la noche lo que supuestamente sucedió fue un combate, fue lo que ya al siguiente día, en las horas de la mañana, fue hasta donde nosotros llegamos, subimos hasta donde fueron los hechos, supuestamente, que había visto el combate, habían 2 bajas. Bueno, de ahí reportaron ellos que habían 2 bajas, que había un combate. No estuve de acuerdo, fui amenazado,
me reservo los comandantes. El caso 03 sobre falsos positivos presenta resultados a partir de un trabajo investigativo de contrastación desde los testimonios aportados por las víctimas, las versiones de los comparecientes y por otras fuentes de análisis como información judicial, documentos militares, planes de campaña, manuales de reglas operacionales y expedientes de la justicia ordinaria. Hoy, la JEP ha logrado incluso aportes de verdad de comparecientes que siempre habían negado su participación en falsos positivos. En el presente hay dos casos emblemáticos, la Popa y el Catatumbo. En ambos se han hecho imputaciones a militares por su participación en el asesinato de civiles con el fin de aumentar criminalmente las estadísticas oficiales del éxito militar. Estamos en Tiempo de Restaurar, una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz con el apoyo de la Unión Europea como parte del convenio con ICTJ y la producción de Javeriana Estéreo. Son cerca de 787.000 víctimas en un solo territorio, Urabá. Por ellas y los graves crímenes que atentaron contra el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, la JEP definió el caso 04, situación territorial en la región de Urabá. Concretamente, este caso estudia los hechos victimizantes ocurridos en los siguientes 10 municipios: Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba en Antioquia, y el Carmen del Darién, Río Sucio, Unguía y Acandí en Chocó. Incursionan, digamos, a la finca miembros del grupo armado y a un tío lo asesinan, pero eran 5, uno de ellos logró escaparse y los otros, pues en este momento, 3 de ellos no sabemos dónde están, entonces hemos en algunas ocasiones, digamos, empezado una búsqueda, pero también por eso hemos recibido amenazas. Claro que hace mucho tiempo pues no intentamos nuevamente. Eso fue en el 96, en el año 96. Pues a partir del 96 empezaron a ocurrir muchos hechos, varios hechos, pero entre el 96, digamos que hasta el 2003, 2004, fue muy fuerte un tema de desplazamientos constantes, amenazas constantes, despojo y todo. El caso 04, situación territorial de la región de Urabá, ha puesto a esa región como uno de los primeros lugares que deben ser atendidos para que se conozca la verdad de lo ocurrido durante el conflicto armado entre 1988 y 2016. Esos crímenes fueron presuntamente cometidos por miembros de las FARC, la Fuerza Pública, agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública y terceros civiles. Para este caso territorial, la JEP tiene más de 38.000 víctimas acreditadas, es decir, personas que sufrieron uno o varios daños y buscan conocer la verdad, buscan entender qué fue lo que pasó para que en las últimas décadas ese bello territorio se llenara de huérfanos, viudas, padres y madres que buscan a sus hijos. Toda la familia se fue desplazando, otra de nuestras abuelas, porque en nuestra familia hay muchas abuelas, y entonces otra de nuestras abuelas que era como la matrona, la partera. Eso también afecta no solamente a la familia y al colectivo, a la comunidad pequeña, sino al municipio en general. Entonces sí, creemos que es un hecho bastante simbólico y que impactó de gran manera a un colectivo bastante extenso como fue el municipio. En este y en todos los macrocasos, la JEP pone en el centro de su acción a las víctimas. Su dolor y sufrimiento es la principal razón para buscar una paz estable y duradera, para que haya justicia, para acabar con décadas de impunidad, para que haya una restauración, y esa restauración empieza con el reconocimiento de los hechos. En una región tan golpeada por el conflicto como es el Urabá, las víctimas esperan que se esclarezca la verdad sobre los múltiples hechos victimizantes, en donde se incluyen masacres como la Chinita y la Resbalosa. Aquí nosotros somos acreditados, un sector del colectivo de la Chinita, somos acreditados ante la JEP. Y ya por eso hemos podido tener unos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? De asistir a las audiencias, para nosotros ha sido muy importante todo esto que es lo que nosotros hemos exigido, que queremos saber la verdad. Todavía no hemos llegado a la verdad,
pero sí ya se va contando más de lo que sucedió, de por qué hicieron la masacre de La Chinita. Pues nosotros acá en el municipio de Apartadó, en el barrio obrero, tuvimos también la oportunidad de, antes de la desmovilización, de recibir a los de la FARC. Entonces ahí ellos pidieron perdón, nosotros pudimos perdonarlos, tuvimos ese encuentro de reconciliación y perdón. Entonces ahí quedamos que ellos nos iban a contar la verdad. Eso fue en el 2016. Pues todavía no ha sido posible, pero ya vamos acercándonos un poco. Yo creo que la verdad verdadera, pues valga la redundancia, pero eso no lo vamos a obtener. Pero sí han habido ya muchos avances. Que salió un camión a tal hora de la noche, que vieron cuando salieron, porque no eran 2 ni 3 personas los que vinieron a hacer eso. Y que ya tenían su mapa por donde iban a entrar, tenían todo. Entonces, yo creo que ya comenzaron a decir, porque eso jamás nos los habían dicho. De ese camión nos han dicho el nombre de una persona, pero que esa persona ya es muerta y que fue que él lo quiso hacer, que eso no fue ordenado por el secretariado, sino que él salió y dijo iba a hacer eso. Ya la versión que se va aclarando más las cosas, eso lo escuchamos en versión libre por la JEP. Las víctimas acreditadas en cada uno de los casos definidos por la JEP adquieren importantes derechos, entre ellos a presentar informes sobre los daños que recibieron, a asistir a las audiencias, a hacer observaciones a las versiones de los comparecientes y a proponer tipos de sanciones restaurativas que puedan desarrollar los responsables. Los informes de las víctimas dan cuenta de cómo vivieron el conflicto. Allí presentan sus testimonios para que se conozca cómo, cuándo y dónde sucedieron los hechos. Y en ese sentido, pues recogimos el informe, lo presentamos a la JEP y la JEP declaró pues a la Uribá como víctima del conflicto armado y pues sale la resolución. Y de allí en adelante se empieza pues todo el mecanismo de audiencias con comparecientes. Se inician pues digamos recoger a profundidad más el informe que nosotros presentamos, porque el informe consiste al detalle fechas, lugares donde sucedieron algunos hechos digamos importantes, pues importante en el sentido pues de que tiene una connotación que de una u otra manera perjudica ante el movimiento indígena, porque hubieron amenazas, hubieron muertes, hay desaparecidos, existen en los territorios sagrados minas, entonces por eso decimos que es de manera importante que se inició pues este proceso y que nosotros de una u otra manera lo relatamos en el informe presentado ante la JEP. La gran diversidad de delitos que se cometieron contra la población civil entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016 en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca dieron pie para que la JEP creara el Macrocaso 05. Este gran caso toma en cuenta que es un territorio habitado por pueblos étnicos, lo que exige un trabajo con enfoque diferencial desde el que se reconoce que se trata de poblaciones con una mayor vulnerabilidad. Desplazamiento forzado, detenciones irregulares, tortura, violencia sexual, así como confinamiento, siembra de minas antipersonal, reclutamiento forzado, desaparición forzada, también ataques a la población civil, amenazas y atentados al medio ambiente fueron los delitos que sufrieron los habitantes del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca a manos de las extintas FARC-EP, el Ejército, el ELN y las Autodefensas Unidas de Colombia. En este macrocaso se han acreditado 137 sujetos colectivos y cerca de 180.000 víctimas. Mi prima de la Unión Patriótica. Ella vino amenazada de fundación. La Unión Patriótica es un partido de izquierda que se creó en 1985. Al poco tiempo, sus miembros empezaron a ser asesinados. Candidatos presidenciales, congresistas, diputados, concejales, así como alcaldes y militantes fueron eliminados. El Macrocaso 06, victimización de miembros de la Unión Patriótica, define que los miembros de este partido político fueron víctimas de hechos que atentan contra el derecho a la vida, a la libertad,
a la seguridad e integridad física, sexual y psicológica, entre otras violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Distintas hipótesis en los informes señalan a agentes del Estado, a miembros de la fuerza pública, a civiles y a paramilitares de ser los responsables de estos hechos. En el departamento fue fuerte la Unión Patriótica. En Ajagua lograron tener alcaldías con coalición, pero la tuvieron. Lo que fue Becerril y La Jagua fue un bastión importante de Unión Patriótica. Oye, Codazzi no, pero eso sí. 8.093 personas fueron acreditadas como víctimas individuales asociadas con 8.550 hechos victimizantes que están bajo estudio en este caso. También están acreditadas 2 víctimas colectivas, el Partido Comunista y el Partido Unión Patriótica. En ese sentido de cómo fuimos construyendo esas organizaciones, pues también por eso deben comprender ustedes por qué fueron tan golpeados los municipios también. Cómo hubo la reacción de los partidos tradicionales a quitar y asesinar a la gente del caso de Becerril y La Jagua. Siempre estuvo focalizado. Y en el caso de Valledupar, más por el latifundio. Aquí está el puro latifundio. Aquí no hay sino ganadero. Y aquí había unos sectores terribles también. A la fecha, 110 personas que se han acogido a la JEP o están en proceso de hacerlo están relacionadas con victimizaciones sufridas por miembros de la UP, las cuales incluyen miembros de la Fuerza Pública, miembros del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS y otros agentes del Estado. El último macrocaso, el 07, enfrenta una situación delicada: el reclutamiento de niños y niñas en el conflicto armado. La JEP investiga cómo ocurrió el reclutamiento entre el 1 de enero de 1996 y el 1 de diciembre de 2016. Las FARC son el principal responsable de este crimen, que llevó a que por lo menos 18.667 niños y niñas vivieran este dolor. De la mano del reclutamiento y la utilización de niños y niñas para la guerra, las FARC-EP generaron condiciones de vulneración de diferentes derechos y cometieron, además de violencia sexual, otros múltiples crímenes en contra de los menores, sus familias y sus comunidades. Yo soy uno de los cuantos miles que hay en Colombia que somos desplazados, víctimas del conflicto armado. Nosotros venimos siendo víctimas del conflicto armado desde el 94, que hubo el reclutamiento de mis hermanos y la desaparición de 4 hermanos míos. Y el 5 de noviembre del 2001 se viene el asesinato de mi madre y el asesinato de mi padrastro, lo cual nosotros, en ese entonces, nosotros somos unos niños menores de edad. Caímos en el abandono total del Estado colombiano porque pues a nosotros nadie nos brindó, nadie nos dio y a nosotros nos quitaron absolutamente todo. A los 11 años fui reclutada en unas condiciones prácticamente ellos aprovechaban de las oportunidades, de las cosas, de las necesidades de las personas, del lugar, del sitio, de la falta de conocimiento de los campesinos, de la gente, sin educación, sin una forma de ninguna clase de conocimientos, ¿no? Los 7 macrocasos definidos por la Jurisdicción Especial para la Paz representan los más graves crímenes cometidos contra la población civil durante el conflicto armado. Dando prioridad a estos casos, la JEP busca contribuir al logro de una paz estable y duradera, y esto solo es posible con la voz de las víctimas. Por eso las convoca y las apoya. La Jurisdicción Especial para la Paz busca hacer justicia, acabar con la impunidad y contribuir a la restauración, creando condiciones para que las víctimas puedan volver a construir proyectos de vida dignos, individuales y colectivos. Restaurar es crear condiciones distintas a las que tenían las víctimas cuando ocurrieron los hechos de violencia. La JEP investiga, juzga y sanciona a los máximos responsables de los crímenes más graves de la guerra. Tiempo de restaurar, una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz, con el apoyo de la Unión Europea como parte del convenio con ICTJ y la producción de Javeriana Stereo. Para comunicarse con la JEP, puede escribir a info@jep.gov.co.
A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.